Comenzaremos hoy la clase 8 de la unidad 2, que trata sobre el tema de energía. Las definiciones de cantidades como posición, velocidad, aceleración y fuerza, junto a principios como la segunda ley de Newton, han permitido encontrar muchas soluciones. Sin embargo, algunos problemas que podrían resolverse teóricamente con las leyes de Newton son muy difíciles en la práctica, pero es posible simplificarlas con un planteamiento diferente. En la clase de hoy veremos este nuevo planteamiento que incluirá otras definiciones de cantidades. El análisis comienza al explorar la noción de energía. El concepto de energía es uno de los temas más importantes en ciencia e ingeniería. En la vida cotidiana se piensa en la energía en términos de combustible para transporte y calentamiento, electricidad para luz y electrodomésticos, y alimentos para el consumo. No obstante, estas ideas no definen la energía, solo dejan ver que los combustibles son necesarios para realizar un trabajo y que dichos combustibles proporcionan algo que se llama energía. La energía está presente en el universo en varias formas. Todo proceso físico que ocurra en el universo involucra energía y transferencias o transformaciones de energía. En la actualidad se manejan conceptos populares como la energía sostenible, que se refiere a un principio en el que el uso humano de la energía satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. También se refiere a bajo consumo en comparación con el suministro y con efectos colaterales manejables, especialmente efectos ambientales. Se enfoca a métodos más limpios de producción de energía y conservación de energía. Hemos escuchado que las tecnologías de energía sostenible se implementan para generar electricidad, calentar y enfriar edificios y para alimentar los sistemas de transporte y las máquinas. Se usa de manera intercambiable con el término energía renovable. En general, las fuentes de energía renovable, como la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica y la energía mareomotriz, se consideran en general fuentes de energía sostenible. Sin embargo, la implementación de proyectos particulares de energía renovable, como la represa de ríos para generar hidroelectricidad o la tala de bosques para la reproducción de biocombustibles, a veces plantea importantes preocupaciones de sostenibilidad. Existe una considerable controversia sobre si la energía nuclear puede considerarse sostenible. A pesar de su extrema importancia, la energía no es fácil de definir. Las variables en los capítulos previos fueron relativamente concretas. Si tiene experiencia cotidiana con velocidades y fuerzas, por ejemplo, pudo haber entendido perfectamente estas variables. Aunque se tengan experiencias con la energía, como cuando se acaba la gasolina o con la pérdida del servicio eléctrico después de una tormenta violenta, la noción de energía es más abstracta que estos conceptos que estudiamos previamente. El concepto de energía se aplica a sistemas mecánicos sin recurrir a las leyes de Newton. Además, permite comprender fenómenos térmicos y eléctricos, para los que las leyes de Newton no son útiles. Las técnicas para la resolución de problemas que se presentaron en capítulos anteriores respecto al movimiento de una partícula o un objeto que podría representarse como una partícula pueden ser solucionados considerando qué sucede con la energía. Dichas técnicas aplican al modelo de partícula. El nuevo planteamiento que vamos a ver ahora comienza al dirigir la atención sobre un sistema y desarrollar técnicas para aplicar en este modelo de sistema el término de energía. En el modelo de sistema, la atención se dirige a una porción pequeña del universo, el sistema, y se ignoran detalles del resto del universo, lo que está fuera del sistema. Una habilidad vital para aplicar el modelo de sistema a problemas es la identificación del sistema en sí. ¿Qué es un sistema válido? Puede ser un objeto simple o una partícula. Puede ser una colección de objetos o partículas. Puede ser una región del espacio, como el interior del cilindro de combustión de un motor de un automóvil. Puede variar en tamaño y forma, como una bola de goma que se deforma al golpear una pared. Inicialmente introduzcamos qué es el trabajo mecánico como primer punto para partir en el estudio de la energía. Vamos a ver que el trabajo, que se denomina con la letra W, el que se realiza sobre un sistema por un agente que ejerce una fuerza constante sobre él,
va a ser una cantidad escalar que consiste en el producto de una magnitud F de la fuerza por la magnitud de desplazamiento delta R del objeto sobre el que actúa. Y hay que considerar también el coseno del ángulo, o sea, donde el ángulo es el ángulo entre los vectores fuerza y desplazamiento. Para comprender qué significa trabajo en física, consideremos la situación que se ilustra en esta figura. Se aplica una fuerza F a un borrador que se identifica como el sistema. O sea, se aplica una fuerza a este borrador y el borrador se va a deslizar a lo largo del riel que viene dibujado acá. Si quiere saber qué tan efectiva es la fuerza para mover el borrador, debe considerar no solo la magnitud de la fuerza, sino también su dirección. Si supone que la magnitud de la fuerza aplicada es la misma en las tres fotografías, el empujón que se aplica en la figura B hace más para mover el borrador que el empujón de la figura A. Por otra parte, la figura C muestra una situación en que la fuerza aplicada no mueve el borrador en lo absoluto, sin importar cuán fuerte se empujó, a menos desde luego que se aplique una fuerza tan grande que termine rompiendo el riel. Bien, lo que estamos considerando es que en los tres casos aplicamos la misma fuerza. La diferencia es que, por lo que vemos acá, la fuerza está aplicada en distintas direcciones. En un caso, estamos aplicando la fuerza con una inclinación que es más horizontal, mientras que acá estamos aplicando un empujón que parece como que es un poquito más vertical, y aquí estamos empujando directamente en lo vertical. El resultado va a ser que cuando empujemos acá, estamos presionando hacia abajo, el borrador sabemos que no se va a mover. Si lo estamos empujando hacia abajo, él no se va a mover. En este caso, se va a mover algo, pero como más se va a mover es si yo lo empujo de manera horizontal. O sea, en este caso, la mano que está empujando de manera más horizontal es la que más va a mover. Lo cual nos está indicando que la diferencia en la dirección del empuje va a provocar distintos movimientos en el borrador. Por lo tanto, no importa qué tan fuerte yo empuje en esta dirección, el borrador no se va a mover, a no ser que yo empuje con tremenda fuerza y destruya el riel. Entonces ahí estaría hundiendo el borrador, pero eso no es el caso. El mayor movimiento lo vamos a obtener cuando empujamos de la manera más horizontal posible. Por eso es que vamos a ver aquí que hay una dependencia en la magnitud que mide esto, que es el trabajo, cuando la fuerza se aplica en distintas direcciones. Por eso es que decía inicialmente que aquí actúa el coseno del ángulo, donde se está considerando el ángulo entre los dos vectores, fuerza y desplazamiento. La fuerza, que es lo que yo aplico, y el desplazamiento, que finalmente es el movimiento del borrador. Bien, este experimento de los tres movimientos del borrador sugiere que cuando se analizan fuerzas para determinar el trabajo, se debe considerar la naturaleza vectorial de las fuerzas. También se debe conocer el desplazamiento delta R del borrador mientras se mueve a lo largo del riel si se quiere determinar el trabajo invertido sobre él por la fuerza. Mover el borrador 3 metros a lo largo del riel requiere más trabajo que moverlo 2 centímetros. O sea, si yo quiero mover el borrador más tramo, requiere más fuerza. Y finalmente vamos a definir qué es el trabajo por ecuación. Trabajo sería igual a la fuerza por delta R por coseno del ángulo. Si se fijan, vamos a tener que la fuerza es la fuerza que yo aplico. Delta R es el desplazamiento, que mientras más sea este desplazamiento, mayor es el trabajo. Y el coseno del ángulo es la dirección que tienen, el ángulo que se forma entre estos dos vectores, fuerza y desplazamiento. Si el ángulo es 90 grados, en ese caso, el coseno se hace 0, que es esta situación. Entonces, en ese caso, el trabajo sería 0, no va a haber desplazamiento. Note que
en esta ecuación el trabajo va a ser un escalar, aun cuando se define en términos de dos vectores, una fuerza F y un desplazamiento delta R. Fíjense que F y delta R son vectores. Sin embargo, la magnitud trabajo va a ser un escalar. Como ejemplo de la distinción entre la definición de trabajo y la comprensión cotidiana de la palabra, considere que usted sostiene una pesada silla con los brazos extendidos durante 3 minutos. Al final de este intervalo de tiempo, sus cansados brazos pueden hacerle creer que realizó una cantidad considerable de trabajo sobre la silla. Sin embargo, de acuerdo con la definición sobre ella, no ha realizado ningún trabajo. Usted ejerce una fuerza para sostener la silla, pero no la mueve. Una fuerza no realiza trabajo sobre un objeto si la fuerza no se mueve a través de un desplazamiento. Si delta R es igual a 0, la ecuación da trabajo igual a 0, que es la situación que se muestra en la figura C, como antes decíamos. Por lo tanto, no siempre la fuerza va a hacer trabajo. Solamente va a hacerlo cuando va a ocurrir un desplazamiento. Por lo tanto, podemos decir que una fuerza no produce trabajo si no hay desplazamiento. Si la fuerza se aplica perpendicular al desplazamiento, no es ella la que hace el trabajo. La figura muestra lo que habíamos ilustrado de cierta manera. Tenemos que la fuerza que se aplica va a tener una componente, fuerza por coseno del ángulo, y se va a mover en un valor de delta R. Esto nos ilustra la magnitud trabajo en un gráfico de vectores. Hay que recordar que el trabajo va a ser una magnitud escalar. Advierta también de la ecuación que el trabajo invertido por una fuerza sobre un objeto en movimiento es 0 cuando la fuerza aplicada es perpendicular al desplazamiento de su punto de aplicación. Esto es, si el ángulo es igual a 90 grados, por lo tanto el trabajo va a ser igual a 0 porque el coseno de 90 va a ser igual a 0, que fue lo que observamos en el ejemplo C de la figura anterior. Por ejemplo, en la figura del trabajo invertido por la fuerza normal sobre el objeto, en esta figura de acá, y el trabajo invertido por la fuerza gravitacional sobre este objeto, son ambos 0 porque ambas fuerzas son perpendiculares al desplazamiento que está en esta dirección horizontal y van a tener componentes 0 a lo largo de un eje de la dirección delta R. Si vemos en este caso este objeto, se le está aplicando una fuerza, vamos a tener que las fuerzas que van a estar pendientes acá van a ser esta, que es F, la fuerza de gravedad, apuntándose al centro del planeta, y la normal, que apunta desde la superficie perpendicular hacia arriba. Como el desplazamiento es aquí, en esta dirección, y vemos que lo mismo la normal que la fuerza de gravedad no van a tener componente en esa dirección, ambas, lo mismo la normal que la fuerza de gravedad, no van a tener un aporte al trabajo. Si yo calculara el coseno de esas fuerzas, voy a ver que va a ser coseno de 90, por lo tanto, el aporte de la normal y de la fuerza de gravedad va a ser 0. El trabajo que ellas van a aportar va a ser 0. Y la única fuerza que va a tener un aporte a movimiento va a ser esta fuerza F. El signo del trabajo también depende de la dirección de F en relación con delta R. El trabajo invertido por la fuerza aplicada sobre un sistema es positivo cuando la proyección de F sobre delta R está en la misma dirección que el desplazamiento. Por ejemplo, cuando un objeto se levanta, el trabajo invertido por la fuerza aplicada sobre el objeto es positivo, porque la dirección de dicha fuerza es hacia arriba, en la misma dirección que el desplazamiento de su punto de aplicación. Cuando la proyección de F sobre delta R está en la dirección opuesta al desplazamiento, entonces el trabajo es negativo. Por ejemplo, conforme se levanta un objeto, el trabajo invertido por la fuerza gravitacional sobre el objeto va a ser negativo. El factor coseno del ángulo en la definición de trabajo automáticamente toma en cuenta el signo. Si una fuerza aplicada está en la misma dirección que el desplazamiento delta R, por lo tanto, el ángulo es igual a 0 y coseno del ángulo es igual a 1. Coseno de 0 es 1
en este caso la ecuación va a producir que el trabajo va a ser igual a F por delta R. En ese caso el coseno va a ser 1 y por lo tanto queda solamente trabajo igual a F por delta R. Aquí, por ejemplo, veamos acá. La fuerza tiene un componente en la dirección de desplazamiento, entonces el trabajo efectuado va a ser positivo. Fíjense que la fuerza apunta hacia acá y el desplazamiento apunta hacia acá. Hay una componente en la misma dirección, por lo tanto vamos a tener que el trabajo va a ser positivo. Aquí la fuerza va a tener una componente opuesta al desplazamiento. Tenemos que el desplazamiento está hacia acá y la fuerza va a tener una componente en sentido contrario. La componente en esa dirección estaría contrario al desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo efectuado va a ser negativo. Fíjense que aquí el coseno del ángulo va a ser un coseno mayor de 90 y como es un coseno mayor de 90, el signo negativo va a surgir de ahí. Mientras que aquí tenemos un ángulo menor que 90 y el signo va a quedar positivo. Y en este caso tenemos que la fuerza va a ser perpendicular al desplazamiento, entonces el trabajo efectuado va a ser 0 porque no va a haber componente. Bien. Una consideración importante para un enfoque del sistema a los problemas es que el trabajo va a ser una transferencia de energía. Si el trabajo si W es el trabajo realizado sobre un sistema y es positivo, la energía se va a transferir al sistema, y si es negativo, entonces la energía se va a transferir desde el sistema. Por lo tanto, si un sistema interactúa con su entorno, esta interacción se describe como una transferencia de energía a través de las fronteras del sistema. El resultado va a ser un cambio en la energía almacenada en el sistema. Por lo tanto, la convención la podemos ver acá. Si el trabajo se hace sobre un sistema, entonces va a ser un trabajo positivo. El sistema incrementa su energía. Hay interferencia de energía hacia el sistema. Y si es negativo, entonces el sistema disminuye su energía. Entonces va a ser transferida la energía desde el sistema hacia el entorno. La energía se va a transferir por su borde, el borde del sistema que yo definí. Veamos cuál es la unidad del trabajo. El trabajo se da en Joule, que va a ser 1 newton por 1 metro. Si vemos acá la ecuación, tenemos que la fuerza se da en newton y el desplazamiento se da en metro. Por lo tanto, el Joule va a ser igual a 1 newton metro y hay que recordar cuál es la unidad de newton para entonces poder encontrar las distintas relaciones que van a haber entre las magnitudes que ya vimos. En definitiva, el newton metro nos va a dar que 1 joule va a ser igual a 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Veamos este ejemplo sencillo. Un hombre que limpia un piso jala una aspiradora con una fuerza de magnitud F igual 50,0 newton en un ángulo de 30,0 grados con la horizontal. Calcula el trabajo consumido por la fuerza sobre la aspiradora a medida que ésta se desplaza 3,00 metros hacia la derecha. Bien, en este caso vamos a tener esta situación. Tenemos que el hombre limpia el piso, entonces aplica una fuerza de 50 newton con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Si quiero calcular el trabajo, sencillamente lo que voy a considerar es trabajo igual a fuerza por delta R por coseno del ángulo. Tenemos que el delta R también me dan, que es 3,00 metros. Por lo tanto, sería solamente sustituir los 50 newton por 3 metros por el coseno de 30 y eso me da como resultado 130 joules. Observen que en este caso va a haber fuerza de gravedad y va a haber una normal y ninguna de ellas dos tiene aporte al trabajo aquí realizado porque ambas están, no tienen componente en el eje X, que es donde ocurre el movimiento. Por lo tanto, no se consideran en este ejercicio como algún aporte. Veamos acá una operación de vectores que es importante considerar para entender el trabajo. Y es el producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores
es por definición cuando yo hago la multiplicación de dos vectores con un vector que se llama punto y se representa así. Se diferencia del otro producto que es el producto vectorial. En el caso del producto escalar se tiene que va a ser igual a el vector primero por el vector segundo por el coseno del ángulo. Tenemos que el producto escalar de vectores tiene propiedad conmutativa, o sea, quiere decir que el vector A por el vector B va a ser igual al vector B por el vector A, y tiene propiedad distributiva, que va a ser que vector A por B más C va a ser igual a A por B más A por C. Tenemos que, como se define con el coseno del ángulo, si yo multiplico vectores unitarios de la misma dirección, I por I, o J por J, o K por K, ellos van a dar 1, porque como ellos dos tienen la misma dirección, entonces el coseno del ángulo va a dar 1. Ahora, si yo multiplico vectores unitarios perpendiculares, como I por J, I por K, o J por K, entonces va a dar 0, porque ahí el coseno de 90, el coseno del ángulo va a ser coseno de 90, y el coseno de 90 me va a dar 0. ¿Por qué tiene relevancia el producto escalar para entender el trabajo? Bueno, porque justamente el trabajo es un producto escalar. El trabajo es un producto escalar que nos va a mostrar trabajo igual a fuerza por delta R por coseno del ángulo, y realmente eso va a ser igual al vector F por el vector delta R en producto escalar. Por eso surge el coseno del ángulo. Entonces, una definición del trabajo se puede decir que es el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Veamos qué pasa con el trabajo realizado por una fuerza variable. Porque lo que hemos visto hasta ahora solamente se cumple cuando tenemos una fuerza constante. Considere una partícula que se desplaza a lo largo del eje X bajo la acción de una fuerza que varía con la posición. La partícula se desplaza en la dirección X creciente desde X igual X inicial hasta X igual X final. En tal situación no se aplica trabajo igual F delta R coseno del ángulo para calcular el trabajo consumido por la fuerza, porque esta correspondencia solo se aplica cuando la fuerza es constante en magnitud y dirección, lo cual no es el caso aquí. Como podemos ver aquí, tenemos una fuerza que está variando su magnitud. Para que la fuerza fuera constante tendría que ser una recta horizontal en este gráfico que es fuerza contra X. Bien, aunque la fuerza aquí no es constante, la partícula vamos a encontrar que se va a someter a un desplazamiento que va a estar dado por una fuerza variable. Si yo sometiera a la partícula a un desplazamiento muy pequeño, que lo defino como un delta X, como está acá, la componente X de la fuerza Fx va a ser aproximadamente constante en este pequeño intervalo. Para este desplazamiento pequeño se puede aproximar el trabajo invertido en la partícula mediante la fuerza como trabajo aproximadamente igual a Fx delta X, que es el área del rectángulo sombreado en esta figura. Si yo hago este valor de delta X pequeño, entonces yo voy a tener un Fx delta X acá para este valor pequeño. Y mientras más pequeño lo haga, más cerca voy a estar de que este valor sea efectivamente, me describa efectivamente la curva en esta posición. Yo podría hacer lo mismo en esta otra, o sea, de manera que si yo sumara cada uno de estos rectángulos obtendría el área bajo la curva, que me estaría dando un Fx delta X para cada uno de los puntos que yo haya definido. Si tomo en cuenta Fx en función de la curva X dividida en un gran número de tales intervalos, el trabajo total consumido por el desplazamiento desde xy a x final va a ser aproximadamente igual a la suma de un gran número de tales términos, como tengo acá. Yo podría definir el trabajo como aproximadamente igual a la suma de los Fx por delta X. Si cada uno de estos rectángulos es un Fx por delta X, si yo sumo este Fx por delta X más este otro, más este otro, más este otro, hasta el último, y los sumo todos, entonces yo tengo el trabajo. Voy a tener el trabajo como el área que va a estar debajo de esta curva y
yo voy a tener que este valor va a ser aproximadamente igual. Sí, no va a ser igual porque fíjense que él no va a ser como tal la curva. A no ser que yo tome los delta X y lo haga muy pequeños. Si yo tomo estos delta X y los hago muy pequeños, entonces, si yo sumo todos los rectángulos, entonces sí me voy a aproximar mucho a esta curva. Y eso es lo que se hace en esta ecuación de acá. Yo digo que el trabajo es aproximadamente igual a la sumatoria de fx delta x. Si el límite de delta x tiende a 0, entonces yo voy a poder convertir esto en la integral desde x inicial hasta x final de fx delta x, de fx de x. Entonces, esa integral me va a describir el área bajo la curva, que va a ser, en este caso, el trabajo. Si se permite que el tamaño de los desplazamientos pequeños se aproxime a 0, entonces el número de términos de la suma aumenta sin límite, pero el valor de la suma se va a aproximar a un valor definido que es igual al área limitada por la curva fx y el eje x. Entonces vamos a tener que el trabajo realizado va a ser el área bajo la curva en esta condición y se va a cumplir finalmente esta ecuación donde la fuerza aquí se va a considerar variable. Si la fuerza fuera constante, sale de la integral, entonces me quedaría f por delta x y estaría en el caso especial que vimos antes, que es que el trabajo va a ser igual a f por delta x cuando la fuerza es constante. Al no ser la fuerza constante, entonces la fuerza queda dentro de la integral y habría que ver cómo varía esa fuerza a medida que cambia x. Si más de una fuerza actúa sobre un sistema y el sistema se puede modelar como una partícula, entonces el trabajo total consumido en el sistema es justo el trabajo invertido por la fuerza neta. Si la fuerza neta en la dirección x se expresa como sumatoria de fx, el trabajo total o trabajo neto consumido cuando la partícula se traslada de x inicial a xf se puede calcular de esta manera. Esto está considerando que haya más de una fuerza que actúe en la dirección X o que tenga una componente en X. Si tengo varias fuerzas que tienen una componente en X, entonces esto se puede cumplir para X. Sin embargo, en el caso general de que una fuerza neta cuya magnitud y dirección pueda variar, o sea que todas las fuerzas no necesariamente van a estar en X, entonces yo puedo aplicar esta ecuación que es lo mismo, pero estoy considerando que en vez de ser la variación en X, la variación es en un vector de desplazamiento que puede tener componentes de X, Y y Z. Y esto sería la ecuación más general que podría tener para el cálculo del trabajo. Porque aquí estaría considerando distintas direcciones y distintas fuerzas contribuyendo al trabajo. Veamos cómo puedo determinar trabajo a través de un gráfico. Una fuerza que actúa sobre una partícula varía con X, como se muestra en la figura. Calcula el trabajo consumido por la fuerza en la partícula conforme se traslada desde X igual 0 a X igual 6,0 metros. Tenemos que, en este caso tenemos aquí que al principio la fuerza era 5 newton y se mantiene así constante hasta que llega acá a X igual 4. Por lo tanto, puedo calcular este rectángulo considerando F por delta X, donde F son 5 newton, que se mantiene así, y el delta X se mantiene, sería 4, porque se desplazó desde 0 hasta 4. Con eso obtengo este trabajo desde A hasta B, que sería 20 joules. En el segundo tramo, desde B hasta C, tengo la suerte de que tengo un triángulo. Si esto fuera curvo, entonces sería más complejo, habría que hallar la integral. Pero al ser un triángulo, entonces, yo puedo hallarlo como el área o un triángulo. ¿Qué concepto uso acá? Bueno, que el trabajo va a ser igual al área bajo la curva. Y en este caso la curva era un rectángulo, aquí es un triángulo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es multiplicar 5 newton por los 2 metros que avanza acá y dividirlo entre 2, porque así tengo el área de un triángulo. Y eso me daría 5 por 2 sobre 2.
En la primera operación obtuve 20 joules. En la segunda operación obtuve 5 joules. Por lo tanto, al sumar ambos, me queda que el trabajo finalmente va a ser 20 más 5 igual 25 joules. Y ese va a ser el resultado, calculado a través del análisis de una gráfica. Donde aquí es relativamente sencillo porque no hay ninguno de estas dos partes contiene una zona curva. Si tuviera una zona curva, entonces habría que usar una integral para resolverlo. Pero como tenemos un rectángulo y un triángulo y en ambos podemos determinar fácilmente el área, entonces este ejercicio pasa a ser muy sencillo. Analicemos el trabajo consumido por un resorte. Vamos a tener que la fuerza ejercida por un resorte se va a definir como Fs igual a menos Kx, conocido también como la ley de Hooke, donde X es la posición del bloque relativo a su posición de equilibrio, X igual 0, que está marcado aquí, y vamos a tener que K va a ser la constante del resorte y es una medida de la rigidez del resorte. La ley de Hooke nos dice que la fuerza que se requiere para estirar o comprimir un resorte es proporcional a la cantidad de estiramiento o compresión X, lo cual lo podemos ver acá. Hay una proporción exacta entre la fuerza y X. El valor de K va a ser una medida de la rigidez del resorte. Los resortes rígidos tienen grandes valores de K y los resortes suaves tienen pequeños valores de K. Sabemos que hay distintos tipos de resortes. Hay resortes que son muy duros. Esos resortes que son muy duros tienen un gran valor de K. Y hay resortes que son fáciles de estirar. Esos van a tener valores pequeños de K. Por lo tanto, K va a estar asociado a esa propiedad del resorte, de ser más duro o de ser más blando. Si el resorte es más blando, entonces va a permitir que haya un desplazamiento mayor. Si el resorte es más duro, entonces va a oponerse a ese desplazamiento y va a producir un desplazamiento menor. Como se puede ver, las unidades de K van a ser newton sobre metro, porque si despejamos, pasamos la X dividiendo, entonces sería newton sobre X que sea en metro, sería newton sobre metro es la unidad que va a tener K. El signo negativo de esta ecuación significa que la fuerza que ejerce el resorte siempre va a tener una dirección opuesta al desplazamiento de equilibrio. Vamos a tener que cuando X es mayor que 0, o sea, en este instante, de modo que el bloque va a estar aquí a la derecha de la posición de equilibrio, como está aquí, entonces la fuerza del resorte se va a dirigir hacia la izquierda. O sea, el resorte va a hacer que el bloque vaya hacia la izquierda, en la dirección X negativa. Y cuando X esté en posición negativa, o sea, en X menor que 0, como está acá, o sea, que el bloque esté a la izquierda del equilibrio, entonces la fuerza del resorte se va a dirigir hacia la derecha, o sea, como se muestra acá, en la dirección X positiva. O sea, cuando él está en posición positiva, la fuerza se dirige negativa, y cuando él está en posición negativa, entonces la fuerza se dirige positiva. Y por eso es que tenemos un signo negativo en la ley de Hooke. Tenemos que cuando X igual a 0, como en este caso, entonces el resorte no va a estar estirado y la fuerza va a ser igual a 0, puesto que la fuerza del resorte siempre actúa hacia la posición de equilibrio. O sea, si está acá, actúa hacia la posición de equilibrio, y si está acá, actúa hacia la posición de equilibrio. Este tipo de fuerza se llama fuerza restauradora. Vamos a tener que el comportamiento de un resorte va a ser que el sistema va a oscilar en torno a la posición de equilibrio. Tenemos que el gráfico que representa el movimiento del resorte, o sea, la fuerza del resorte, va a estar dado por esta situación. Cuando estamos en X negativo, vamos a estar aquí en la parte positiva de Fx. Cuando estamos en X positivo, vamos a estar en la parte negativa de Fx. Vamos a ver cuál es el trabajo consumido por un resorte. Lo podemos ver fácilmente si aplicamos el área bajo la curva.
Vamos a ver que el bloque va a ser el sistema. El trabajo cuando el bloque se desplaza desde x inicial a menos x, desde x inicial igual menos x máximo a x final igual 0, o sea, en esta parte de aquí, yo tendría que aplicar la integral de fx de x desde x inicial hasta x final. Evalúo los valores x máximo negativo al inicio y 0 al final. Sustituyo menos kx de x y resuelvo este asunto. Y si resuelvo este asunto, vamos a tener que en el valor 0, todo dio 0. Primero, resuelvo la integral. La integral vamos a tener que, va a ser k sale afuera, sería k, por integral de menos x de x. Y la integral de x va a dar 1 medio x cuadrado. Por lo tanto, este va a ser el valor que va a terminar dando para el final menos el inicio. Sería como está acá. Trabajo es igual a la integral de x hasta xf de menos kx de x, donde xf inicial va a terminar la k sale de acá, x final va a terminar negativo, por eso este término está negativo, x inicial, el término de x inicial va a terminar positivo, porque el signo cambia esto, la k sale de la integral y la integral de x va a ser x cuadrado sobre 2. Por lo tanto, voy a tener kx final al cuadrado sobre 2 negativo más 1 medio de kx inicial al cuadrado. Va a ser la solución de esta integral evaluada en x final menos x inicial. O sea, va a ser 1 medio kx final al cuadrado menos 1 medio kx inicial al cuadrado. Pero como tenemos que aquí es menos kx, los signos cambian, por lo tanto la x final queda negativa y la x inicial queda positiva. Si yo coloco esta ecuación en esta circunstancia, que es desde x final 0 y x inicial dándome menos x, entonces el x final se va, se hace 0 y solamente queda este, donde x inicial va a ser el x máximo que está diciendo acá, este valor. Ahora, si yo evaluara desde aquí hasta aquí, o sea, desde menos x máximo hasta más x máximo, entonces voy a tener que cuando yo resuelva, me va a dar que el trabajo total va a ser 0, porque voy a tener el área bajo la curva de este triángulo y el área bajo la curva de este otro triángulo que es negativo, se van a cancelar y finalmente el resultado va a ser que el trabajo de el resorte cuando va desde un punto al otro punto va a ser finalmente 0. Se cancela lo que pasa en la parte negativa con lo que pasa en la parte positiva. Con esto podemos resolver el ejercicio 6 de la unidad 2, que trata sobre la medición de K para un resorte.